gracias por recibirme. Estoy muy honrada de estar acá y muy contenta de devolver un poquito de lo que ustedes siempre me dan en estos congresos, que son tips, herramientas, ideas para llevar a mi país. Y justamente quiero traerles una opción de prevención y tratamiento para una patología, un problema de salud muy grave, como son las demencias. Y también que puede ser una herramienta muy prometedora en la parte de dolor con los estudios que ya tenemos. Para hablar un poquito de demencia, 1 de cada 3 personas desarrollará demencia en algún momento de su vida, y eso es bastante grave. Eso nos va a dar una estadística, pues, con el envejecimiento mundial muy fuerte y un gasto de salud, sufrimiento y a nivel familiar también muy fuertes. Así que nosotros tenemos, como profesionales innovadores que somos, que cambiar esa estadística. Muy bien, aquí en pantalla ustedes tienen una lista que no pretende ser exhaustiva, pero sí que nos dé una idea de cuáles son las cosas, los factores que inciden sobre la degeneración neuronal, degeneración neurológica. Y ustedes verán que hay varios de ellos que están con un color amarillo. Resulta que esta sustancia tan viejita y conocida como el azul de metileno, pues que básicamente es un fármaco que ahora está en uso en unidades de cuidados intensivos o emergencias para intoxicaciones como monóxido de carbono, metalohemoglobilemias, cuestiones de este tipo, también sepsis. Pues resulta que se puede conseguir fácilmente en farmacia magistral, en farmacia hospitalaria, que casi en todos nuestros países nosotros tenemos acceso a alguna farmacia magistral que nos haga los preparados. Pues resulta que esta sustancia tan sencilla, por su mecanismo de acción, tiene la capacidad de afectarnos positivamente en todas estas cosas que están acá, y voy a tratar de describirles muy rápidamente cómo es que esa sustancia hace eso. Detrás de todos estos factores que estaban en la diapositiva anterior, siempre va a estar la inflamación y el estrés oxidativo detrás de eso. Uno no sabe a veces cuál es primero, si el estrés oxidativo o la inflamación están estrechamente relacionados, uno conlleva al otro casi que indefectiblemente. Y a nivel neurológico esto va a ser un gran problema. ¿Por qué va a ser un gran problema? Porque las neuronas tienen poquitas mitocondrias, tienen un gran contenido de grasa que es potencialmente oxidable. Además, el cerebro consume el 20% del oxígeno y la glucosa en sus mitocondrias y por lo tanto va a producir un montón de radicales libres, ¿cierto? Así que el cerebro quizá es el órgano más susceptible a tener oxidación, y justamente eso nos va a llevar a mayor probabilidad de tener demencias. Aquí tenemos como un estrés oxidativo que puede darse desde una infección, inflamación, problemas en la microbiota intestinal, exceso de estrés, puede causar una disfunción mitocondrial, puede dañar específicamente la cadena de transporte de electrones, como para que nos vayamos yendo un poquito a aquellas clases de bioquímica, de biología, donde veíamos la mitocondria y su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tenemos un exceso de estrés oxidativo, las proteínas que se produzcan en las neuronas pues van a dañarse, van a ser oxidadas, y esa basura o ese desecho proteico se va a empezar a acumular tanto en los axones como en el cuerpo de la neurona, y esas proteínas son las que conocemos como proteína tau o beta amiloide. Que hay formas de estas proteínas que no están dañadas y no son patológicas, pero otras que están oxidadas y sí se van a dañar. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del azul de metileno para poder incidir favorablemente en este mecanismo? Bueno, resulta que el azul de metileno tiene 2 cualidades. Él puede ser oxidante y también puede ser prooxidante. Eso es una cosa muy interesante y lo traigo a colación por si ustedes leen al respecto, que ustedes pues sepan también las otras potencialidades del azul de metileno. Hoy nos vamos a basar mucho en la parte antioxidante, que es la que nos interesa, pero es importante saber que él también puede oxidarse y puede generar también peróxido de hidrógeno, puede generar algunos otros radicales libres, que le da mucha importancia y uso en temas de infecciones y cáncer, porque justamente el azul de metileno oxidado es hidrofílico, entonces puede entrar muy bien a lugares donde tenemos células cancerosas o infecciones.
Resulta que el azul de metileno, cuando dona sus electrones, pues se va a reducir y ahí va a entrar a tejido adiposo, va a volverse más liposoluble. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa liposolubilidad? Pues que va a ser más fácil que entre al cerebro, que es donde queremos tenerlo ahorita que estamos hablando de demencias. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es que el azul de metileno puede donar sus electrones por diferentes vías, por ejemplo al oxígeno para formar el peróxido, o puede donarlo al citocromo C, a las metahemoglobinas, en los diferentes puntos de trabajo que esta sustancia puede tener, y así quedar un azul de metileno oxidado, que puede de nuevo reducirse a través del glutatión, la coenzima Q10, el NAT, propio de la mitocondria de las células. Entonces, según esta forma de trabajo de esta sustancia, ¿cuáles serían los beneficios que esto puede tener en el cerebro? Y no solo en cerebro, sino a nivel neurológico en general, porque hemos visto también en estudios haciendo esta investigación que tiene también un efecto sobre neurona periférica, lo cual también está relacionado con el posible y potencial control del dolor que tiene esta sustancia y que ya se está observando en los pacientes a las que se les aplica por otras razones. Resulta que, bueno, en su forma lipófila puede atravesar perfectamente la barrera hematoencefálica y entrar a las neuronas. También vamos a tener una acción antiplaquetaria por razones bioquímicas que no voy a entrar en detalle acá por cuestiones de tiempo, pero va a mejorar la circulación. ¿Y en qué demencia no queremos que mejore la circulación cerebral? Siempre queremos eso, en todas las demencias y casi que en todo tipo de patologías queremos promover la oxigenación y la circulación. Optimiza el metabolismo energético, ¿por qué? Porque nos va a ayudar con el estrés oxidativo mitocondrial. Y no solo eso, sino que nos va a rescatar la función de la cadena de electrones mitocondriales. ¿Cómo es que hacemos eso? Bueno, recordemos que tenemos varios grupos, ¿verdad?, de sitios por donde los electrones tienen que ir pasando en esta cadena, ¿sí?, por varios citocromos. Resulta que muchas veces la inflamación, los tóxicos, algunos virus van a producir un bloqueo y un daño en las primeras partes, en los primeros pasos de la cadena de electrones. Entonces aquí podemos ver cómo la migración de electrones puede estar bloqueada en estos primeros pasos y eso haría que los electrones se queden libres en la mitocondria formando radicales libres. Cuando nosotros usamos el azul de metileno va a ir secuestrando esos radicales libres y los va a llevar al citocromo C. Y entonces podemos continuar con la cadena de transporte de electrones de una forma normal. Entonces, en una mitocondria que ya estaba dañada, que lo que quedaba era que produjera apoptosis celular por la activación de las caspasas, cuando la mitocondria se daña, pues va a ser rescatada en su función y no solamente vamos a evitar la generación de estrés oxidativo de una mitocondria dañada, sino que además vamos a generar o a normalizar energía celular. Porque ¿qué pasa? Dijimos que la neurona es de la que más gasta y necesita energía. Entonces, nada ganamos con solo quitar el estrés oxidativo si no restablecemos la función mitocondrial. Y es muy bonito que esta sustancia tan sencilla trabaja en esos dos niveles. ¿Qué más hace el azul de metileno? Bloquea a la acetilcolinesterasa y nos sube el nivel de acetilcolina, que es el neurotransmisor con el que memorizamos, ¿cierto? También muy relacionado con el nervio vago y el sistema nervioso autónomo parasimpático. También va a inhibir la MAO, la monoaminooxidasa, subiendo los niveles de serotonina y dopamina, utilísimo en personas con demencia y adultos mayores, que normalmente por la disfunción mitocondrial en sus células neurológicas van a tener problema con la producción de estos neurotransmisores y por supuesto con su comportamiento y estado de ánimo. Como vimos antes, pues se va a frenar la producción de beta-amiloide y de ovillos neurofibrilares porque vamos a evitar el daño de las proteínas del cerebro y de las neuronas. Y además
otras cualidades que se le han encontrado a esta sustancia es la acción antiinflamatoria por muchas vías, pero en especial inhibiendo estos dos inflamosomas, que son básicamente péptidos que van a estimular el ácido araquidónico y la formación de interleucinas en el cerebro. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando producimos inflamación, generamos estrés oxidativo, generamos daño y desencadenamos todos los problemas que habíamos visto antes. Un detalle importante es que este potencial antiinflamatorio no solo lo vamos a ver en cerebro, también el azul de metileno va a llegar a otros órganos. Entonces es muy valioso también en otras patologías que conlleven inflamación, que son casi todas, ¿verdad?, las que van a tener esto. Y bueno, una vez que logramos todos esos efectos, pues se va a reducir la apoptosis. Si ya no tenemos tanto daño, tanta inflamación en la célula neurológica, pues ya no vamos a tener a los astrocitos y a la microglia matando a las neuronas porque ya no están dañadas. Quería compartirles nada más 3 mini resúmenes de evidencia científica que ya hay publicada. Por ejemplo, en este caso tenemos en pacientes con Alzheimer una dosis de 138 miligramos al día que demuestra ser útil a través de un año de estudio, de trabajo. La utilidad empieza a partir de los 6 meses de utilizarlo. Es un estudio de uso oral, aunque el azul de metileno también podemos aplicarlo por la vía intravenosa, y ahorita les voy a mostrar algunos protocolos que podemos utilizar. Y pues demuestra reducir en un 81%, que es un montón, cuando hablamos de medicina eso es mucho, el deterioro cognitivo. Y sí hay un detalle, y es que la vía oral, este estudio demuestra que tiene algunos retos de absorción, no se absorbe demasiado bien y puede dar algunos efectos secundarios. También hay estudios en gente sana, para que no pensemos que hay que esperarse a que la persona tenga síntomas o alguna evidencia clínica de demencia. También se puede utilizar en gente sana de manera preventiva o como un nootrópico. Un nootrópico es una sustancia que usamos para mejorar la función cerebral y cognitiva. Y este estudio fue hecho con 280 miligramos también por la vía oral. Y uno muy interesante fue que a partir de estos buenos resultados se hace un estudio en ratoncitos para poder hacer las autopsias y ver por qué trabaja esto, y aquí les presento algunas fotografías donde se ve la reducción del beta amiloide en este estudio que pretendía demostrar si realmente el azul de metileno reducía el beta amiloide insoluble, que es el que nos causa los problemas. Aquí, pues para los que quieran hacerle una fotito, pues están los protocolos de aplicación que tienen los estudios. Todavía se corren más estudios. Vía oral 100 a 300 miligramos, intravenoso también se usa en niños porque es propio del ámbito hospitalario hacerlo y es seguro en ellos, 1 a 2 miligramos por kilo. Y ya para COVID, neurodegeneración, cáncer, pues hay algunos otros protocolos. No aplicar más de 7 miligramos por kilo, que ya puede ser tóxico. A partir de 2 por kilo puede haber más efectos secundarios, pero con menos que eso, bastante seguro y tolerable. Detallitos importantes, bueno, ahí se quedó, pero detallitos importantes, es mejor, si lo van a usar intravenoso, usar solución fisiológica, un poquito calientita para que no produzca ardor en las venas. Muchísimas gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto.